Bueno, Nancy, el día que a mí me llamó para decirme que querían hacerle un homenaje póstumo a Rogelio y que querían ver si yo podía participar en esa entrevista y demás, yo le dije, la persona más indicada para hablar de Rogelio Martínez Furé hoy es Nancy Morejón. Él recopiló una serie de canciones. Lo único que yo lamento, porque sé que tú estabas al tanto, es que no le dio tiempo. El tiempo se fue por encima de él y no pudo grabar un disco que estábamos ideando y que estábamos imaginando junto con Lilian Vázquez, era la viuda de Sergio Vitier. Estábamos madurando aquello, madurando. Entonces las veces que hablé siempre yo por teléfono con él tenía el buen gusto de cantar una canción de un tema que compusiera él o que él le hubiera puesto música a un texto como algunos de Nicolás Guillén, bellísimos. Es decir, en él había una calidad humana que te digo ahora con conocimiento de causa, con una gran sinceridad. Rogelio era una suerte de genio que tuvo esta cultura. En términos de la africanía, después de Fernando Ortiz, no hay otro. Para mí el africanista mayor de esta época se llama Rogelio Martínez Furé, después de Fernando. Rogelio Martínez Furé, en pleno siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad, se constituyó en uno de los grandes eruditos del conocimiento de las culturas africanas, las diversas, porque él decía, yo tengo que diferenciar el Congo de Nigeria. Y los congos eran un aporte que está más en la música popular cubana y en los instrumentos de la música popular cubana que en Nigeria, en donde están los tambores batá, es decir, donde está Nigeria, que es otro centro importante para el mundo yoruba y el mundo de la religión cubana. Era alguien que incluso ya en la desventaja que padeció por su salud, por el estado de su salud, Rogelio nunca lo vi amargado, Rogelio nunca tenía un mal humor que le correspondía porque había perdido la visión. Él echó sus ojos en todas estas investigaciones, en sus lecturas, en su escritura, en sus traducciones. Sin embargo, nunca, y nosotros estábamos en el cotidiano de Rogelio Martínez Furé. Rogelio Martínez Furé nunca lo vi hablar mal de nadie, ni quejarse de lo que no hay que quejarse. Rogelio Martínez Furé siempre tenía una palabra hermosa. Rogelio Martínez Furé siempre tenía un canto a mano para cantártelo espontáneamente sin que tú se lo pidieras. Era lo más bonito de eso. Él hacía esas cosas verdaderamente con una gran espontaneidad. Osunduro madubule duruganga la bosum. Osunduro madubule duruganga la bosum ao.
yacuele, ade yacuele. Pretenden cosificar la cultura de un pueblo a través de las academias, de códigos fijos. Está loco. No ha vivido la cultura de su pueblo. Él creó una escuela, sin lugar a duda. Él creó una escuela tanto con relación a la poesía, con relación a la literatura oral, de la cual tú has hecho énfasis. Sí. Él defendía mucho la literatura oral y a veces dominaba la cultura, no solamente africana, sino también la europea, la asiática. Todo. Él era de un saber integral. Yo me recuerdo que él me contaba cómo en una oportunidad hubo una estudiante española que estuvo aquí estudiando en Elisa, cuando él era profesor. Y ella vino de regreso una vez de vacaciones y le dijo, usted no sabe cómo yo he aprendido de usted. Yo aprendí de mi país y de mi región natal, de usted, más de lo que yo pude haber conocido en mi propia tierra. Y él se sentía orgulloso de eso, de cómo sus estudios, sus alumnos en Elisa recordaban que habían estudiado y que habían conocido de su geografía, gracias, porque Rogelio lo mismo te hablaba, es decir, que España no era solamente Andalucía, los gallegos, él te hablaba integralmente de toda España y tenía un conocimiento de España que yo me quedaba admirado, decía, ¿cómo es posible? Tuvo la oportunidad, igual que estuvo en África, de viajar, de conocer toda España. Viajó largamente por todo el continente, por toda la región, por las distintas regiones españolas. Y con relación a su experiencia en África, yo me recuerdo que un día me contaba, dice que llegó a Lagos, ya yo había terminado en Nigeria, yo había terminado más o menos en esa época, y en el aeropuerto no lo estaba esperando nadie, y entonces él no sabía qué hacer, y porque él lo que hablaba era el francés, aunque dominaba un poquito el inglés, y entonces él empieza, fíjate, él se da cuenta de que la gente que le están hablando a él son yorubá. Él siempre decía yorubá. Otra cosa que él enseñó, aquí generalmente se dice yoruba. Y él tenía esa musicalidad que tenían los yorubá para decir yorubá. Él la dominaba, él tenía esa musicalidad. Entonces dice que llegó al aeropuerto y dijo, yo o mi... A mí amor Dudúa. O Dudúa. Te lo contó. O mi amor. Y que todo el mundo dijo, ahí todo el mundo reaccionó y le dieron la atención que él requería. Dios mío. Así era. Oshun le dice a Shamuel, amo tu piel con brillo y lisura de café recién tostado. Amo tu pecho, cálida noche protectora contra todo peligro. Cuando tu cuerpo tiende sobre el mío, no hay techo más seguro. Amo tus piernas hechas para la danza y la carrera, custodian un suntuoso oco que envidian las estatuas griegas. Y amo sobre todas las cosas tu olor a hombre, a hierba fresca cortada después de la lluvia. Un súbito aguacero se derrama sobre la ciudad,
desde las piedras del rayo y los 5 tan sacados del río que en los ileorichas cubanos se atesoran, Shango y Ochun proclaman, Ashe, Ocho Ashe, bendita seas lluvia, bendita sea, fruto de nuestro más profundo abrazo, bendita seas. Maca, que él tuvo en Angola contigo cuando el congreso ese de la Unión de Escritores, después la fundó aquí en la Martínez Villena. Esa fue su última obra. Maca Conforme. A las personas que vengan, que están por primera vez en este encuentro, que la Maca es un espacio para intercambiar opiniones, de participación entre amigos y amigas. Te hablaba de Maca. En Maca a veces, que se daba aquí, que era, él daba lecciones y a veces venían 10, 15 gente, otra vez se veían 80, otra gente veían 100. Y Nancy Morejón siempre venía a pesar de la dificultad del transporte. Y decía, ¿cómo es posible? Porque a veces la descarga de Rogelio eran constantes. Y yo decía, ¿cómo es que Nancy viene siempre que hay Maca? Esa fidelidad, yo quería reconocerlo. Esa fidelidad ya eso no se. A propósito de eso que tú dices, tú sabes lo que yo recuerdo, que son las cosas que hay que saber. Y existe foto donde esté, no puedo saberlo, pero existe foto. Tú sabes, ellos los dos eran admiradores de Rogelio Martínez Fures, Cintio Vitier y Fina García Marros. Más allá de que Rogelio era el cantante y asesor prácticamente del grupo Oru, que era el grupo de Sergito Vitier, que así lo conocíamos, así lo quisimos muchísimo, muchísimo. Y yo recuerdo un día, un poquito antes de la Maca, que él hacía cosas aquí en La Villena, que estaba ya, yo llegué tarde, y estaba Fina en primera fila, sentadita, para escuchar a Rogelio, admirarlo, porque ellos se ponían, imagínate tú, a hablar de que por Claudel y por qué no, y la traducción tal y tal. Entonces, son las cosas que hoy nosotros tenemos que recordar, porque tenemos que salir hoy por hoy del encasillamiento. Es decir, tú estás en una ciudad, en un país, y tienes que recibir todo lo que ocurre ahí de una manera espontánea. Y ya, donde estén los valores, donde haya talento, yo estoy ahí. Entonces, que Fina García Marrús, a mí me estremeció. El disco Oru, Ritual y Fiesta de los Cubanos, para la colección Colibrí, donde incluimos algunos de esos números, precisamente canciones que yo compuse sobre poemas de Nicolás Guillén. Hay algunos números instrumentales de Sergio Vitier, y donde tuvimos la suerte de recibir uno de los premios de Cuba Disco 2008. Aso quere meye, a la pana que la monche. Aso quere meye, a la pana que la monche. Que le va. Nancy, Marcelino dos Santos, Ay, sí. la segunda figura de Mozambique en la historia de Mozambique, la segunda, después de Zamora Machel, al que le correspondía ser presidente de Mozambique, fue a Marcelino, que no fue por el racismo, porque era mulato. ¿Qué hay? Igual que pasó con Angola, que después de Neto le correspondía también a Lucio Lara, y tampoco fue
Marcelino no venía a Cuba si no me preguntaba. Y me decía, y Furé, y Furé, y Furé. Y tuve que traerlo aquí una vez, por ahí hay una foto de él con Marcelino, del vínculo. Y él disfrutaba escuchando, y me decía, ¿qué memoria tiene? Es una enciclopedia. ¿Cómo es posible que tenga? Porque además, yo estuve grabándole a él 3 años. 3 años. Tú decías ciego. Es increíble. Y entonces cada vez que yo le iba y le grababa, después cuando yo iba otra vez, me decía, léeme lo que me graba. Y entonces él te decía, punto aquí. Aquí pon punto y coma. Y te decía, no, así. Y entonces te lo volví a repetir. Yo decía, ¿cómo es posible que él tenga esa memoria? Y yo le decía, el 14 de junio me va a hablar demasiado, y por ahí empezaba. Y decía, espérate. Entonces él estructuraba, él tenía un patrón de estructurar lo que iba a decir, y poner cada palabra en su justo lugar. Ikiriada, ogun alada meji, ikiriada, ogun alada meji, ikiriada. Los derechos no se mendigan, se conquistan con el filo del machete, sentenció nuestro titán, Ikiriada. Y si el machete perdió el filo, pregunto a los ancestros, Ikiriada, sáquenle filo de nuevo, responden égunes de cimarrones y mambises. Ikiriada, sáquenle filo de nuevo, somos hijos de Yaoquende, dueño de los 2 machetes. Sáquenle filo de nuevo, Ikiriada. Que eso me imagino que sea propio de ustedes los poetas, no sé, de los escritores propiamente como es, pero ese era Rogelio en el dominio de la lengua que tenía. Maravilloso. Ahora voy a coger un pedacito, yo voy a cantar y me lo voy a permitir porque ha pasado lo que ha pasado. Uno de los poemas más conocidos de Nicolás Guillén. Si no funciona, lo borran. Pero las cosas que puso Furé a esos versos, vamos a ver si me sale. Iba yo por un camino cuando con la muerte vi, amigo, grito la muerte, pero no le respondí, pero no le respondí. Miré nomás a la muerte, pero no le respondí. Gritó la muerte, pero no le respondí, pero no le respondí. Miré nomás a la muerte, pero no le respondí. Llevaba yo un lirio blanco cuando con la muerte di. Me pidió el lirio la muerte, pero no le respondí, pero no le respondí. Miré nomás a la muerte, pero no le respondí. Ay, muerte, si otra vez volviera a verte, iba a platicar contigo como un amigo. Mi beso sobre tu mano como un amigo, mi lirio sobre tu pecho como un amigo. Yo detenido y sonriente
Nicolás. Pero la música es de Rogelio Martínez Furey. Bueno, es posible que esta grabación que está haciendo Canal Educativo, yo le hice la propuesta, termine con un poema de Rogelio, que él empieza diciendo cuando un amigo se va, no la canción aquella del amigo, Sí. donde en la composición del poema, de la canción que él dice para el final de este programa, él inserta a los Olodumare, inserta palabras yorubá. Y dice ahí como cuando el amigo se va, le está diciendo, la Iku le está diciendo al otro amigo, prepárate que en cualquier momento te toca a ti. Yo me ericé cuando me dijo eso, cuando lo estaba escuchando nuevamente para que los compañeros lo escucharan. Ya me estoy poniendo viejo. ¿Qué es esto? Mudo testimonio del tiempo es nuestro cuerpo, aunque finjamos ignorarlo. Cada día nos recuerda la cita inaplazable con Iku. En mi obra Iku, la muerte, como lo llamamos en la tradición lucumí cubana, es una presencia sempiterna, por supuesto. Para las culturas africanas, la muerte no es nada más que un tránsito para entrar en una nueva existencia. Y yo me he apropiado de ese concepto filosófico y lo integro a mi literatura. Ya me estoy poniendo viejo. ¿Qué es esto? Así es la vida, Cere. Así es la vida. Responde, taita jicotea mientras se fuma un tabaco. Más tarde o más temprano, todos nos vamos del aire. Como dice el rey Kimani, vida y muerte son hermanos. Y me encanta que tú hayas cantado eso. Lo que le gusta, te digo, le gustaba Fina. Pero además son Yo las la conocía, cosas, son fíjate, ahí no había que se Guillén, que se... No. Pero son las cosas de esta gente, de ellos, de estos grandes, Rogelio y Nancy. Es decir, ella cantó igual que cantaba Rogelio. Es decir, es la misma cuna. Como decía, él decía, la culebra picando, mordiendo la serpiente, mordiendo la cola. Y ahí escribí yo un poema que no está recogido en ningún libro, que se llama Tinumí, que es el nombre de una tatarabuela de Rogelio, que era la que venía con los cántaros en Matanza y qué sé yo. Tinumí aparece en el poema del Cenizas, donde él dice que cuando, por eso que estamos promoviendo que se tiren las cenizas en Matanza, él dice que cuando él muera, cuando la Iku lo sorprenda, que él quiere que sus cenizas se rieguen en el mar de Matanza y reunirse con su abuela Tinumí. Mira eso. Y vamos a parar aquí. Para no llorar. Cuando se pierde un amigo, qué tristeza, qué dolor se siente en el